En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de celebrar ayer el día de Nuestra Señora del Rosario, una gran fiesta para toda la Iglesia, la Virgen del Rosario. Y el mes de octubre está consagrado al Rosario. Es el mes del Rosario. Hace poco más de 100 años, el Papa León XIII consagró este mes al Santo Rosario. El Papa León XIII, que reinó en la Iglesia, fue Papa desde el 1878 a 1903, por un espacio de 25 años. Y le llamaron el Papa del Rosario, el Papa del Rosario. En muchos de sus escritos, documentos y encíclicas, siempre aconseja el rezo del Santo Rosario. 2 encíclicas y 22 documentos pontificios hablan del Rosario. Estamos hablando de un solo Papa, ¿no? León XIII. Ya el Papa anterior, Pío IX, aconsejaba el rezo del Santo Rosario, y de ahí en adelante hasta el Papa actual aconseja el Santo Rosario. Pensé que me iban a decir algo. Hace como 300 años, mejor dicho, 400 años, 300 años antes del Papa León XIII, ocurrió algo muy importante en la cristiandad que dio origen a la fiesta del Rosario, que es una batalla naval que fue en Lepanto, en el Golfo de Lepanto. Se enfrentaron las fuerzas cristianas y las fuerzas de los musulmanes. Los cristianos iban a perder, los musulmanes estaban a punto de tomar Europa. La historia de la cristiandad hubiera sido otra si los cristianos hubieran perdido. Pues allí los cristianos, con Juan de Austria y varios ejércitos de Nápoles, de Génova, ¿no?, españoles, italianos, fueron allí en el nombre de Dios y en el nombre de la Virgen a pelear contra los turcos. Y la fuerza de los turcos era muchísimo más grande que la de los cristianos. Y se encomendaron a la Virgen y rezaron el Santo Rosario. El Papa de ese entonces, estamos hablando de 1571, el Papa Pío V, San Pío V, él llamó a todos los cristianos a rezar el Rosario. Y él personalmente, cuando se estaba llevando la batalla a muchos kilómetros de distancia, estaba allí en Roma con todos los cristianos rezando el Santo Rosario, pidiéndole a la Virgen el triunfo de los cristianos. Y el Papa Pío V tuvo una visión el día 7 de octubre, ayer, Día de la Virgen del Rosario, tuvo una visión de que Dios había concedido la victoria a los cristianos, a la armada cristiana. Y entonces el Papa dijo públicamente: vamos a dar gracias, porque Dios, la Virgen, nos ha concedido la victoria. En esa época no había ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni teléfono, ¿no? Recién 2 semanas después llegó el correo humano avisando de la victoria de los cristianos. Así que ciertamente el Papa tuvo una visión del cielo asegurándole que habían triunfado, y por eso dio gracias. Y todos los cristianos dieron gracias antes que llegara incluso la noticia oficial de la victoria. Cambió la historia de Europa, la historia de la cristiandad, por ese triunfo concedido por la Virgen a través del Santo Rosario. El Papa instituye esa fiesta de Nuestra Señora de las Victorias,
que después, poco tiempo después, pasó a llamarse Nuestra Señora del Rosario. Incluso los moros musulmanes reconocieron que esa victoria venía del cielo, ¿no? Había prodigios sobrenaturales que de alguna manera atormentaban y retrocedieron los turcos, ¿no? Pues esa es la famosa batalla de Lepanto, triunfo de la Virgen, protegiendo a sus hijos. Pues pasando los siglos, yo creo que nos encontramos, porque a lo largo de la historia hay muchas gracias inmensas, en el orden social también, concedidas por la Virgen en beneficio de sus hijos, y especialmente a través del Santo Rosario. Actualmente estamos inmersos en una gran batalla espiritual, tal vez como nunca en la historia, a nivel mundial. No solo la batalla personal, cada uno tiene un combate espiritual muy grande que tiene que librar contra el demonio, contra sus propios defectos, contra el mundo, que parece que todo lo quiere engullir. El demonio parece cantar victoria, el mal parece triunfar. Estamos a punto de naufragar. ¿Cuántos cristianos se pierden? Están tan débiles, especialmente porque no rezan el Santo Rosario. Pues una gran batalla espiritual, personal, familiar. ¿Cuántas familias se hunden en el abismo, se destruyen? Socialmente, pueblos enteros. La mayoría de los pueblos católicos ya no son católicos. México católico, Argentina católica, ya no son católicos. De alguna manera, socialmente hablando, hay muchos católicos, hay santos, nosotros, etcétera, hay muchos. Nosotros no somos santos, digo, pero sí somos católicos. Somos pecadores, pero queremos ser santos. Y estamos en ese combate. En México y en el mundo entero hay muchos que en medio de esta crisis quieren hacer las cosas bien, adoran a Dios, alaban a Dios, quieren santificarse, ayudan al prójimo, pero el mundo ha dejado de ser cristiano. Los países católicos, queda a veces el nombre de católico, pero las leyes especialmente de los países van totalmente en contra del Evangelio, totalmente en contra incluso no solo del Evangelio, sino del orden natural. Se legisla contra Dios, contra la vida, contra el mismo ser humano. Por ejemplo, con la ley del aborto, en matar al ser humano. Pues bueno, y demás calamidades que vivimos en la actualidad. La fe se va perdiendo, el demonio va ganando terreno, aumentan las sectas, la nueva era avanza por todas partes, gran confusión, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. También en los pastores a veces hay gran confusión. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Hay gran confusión dentro y fuera de la iglesia, como una gran tormenta, como una barca que está sacudida por olas enormes y a punto de naufragar. Pues ¿dónde está la victoria? En Dios, en la Virgen, en la oración. La Iglesia nos invita a rezar el Santo Rosario. Repito, desde el Papa Pío XI, comenzaba la crisis en aquella época que desemboca en la actualidad. Todos los papas insisten mucho en el Santo Rosario. Recordamos a Juan Pablo II, ¿no? Mi oración preferida es el Santo Rosario. Decía el Papa Juan Pablo II, siempre se lo veía rezando el rosario. Los que lo conocieron bien de cerca, siempre que podía, se escapaba, en medio de inmensas ocupaciones, se escapaba a rezar el Santo Rosario. Y él escribió esa encíclica hermosísima, ¿no? Rosarium Virginis Mariae, donde nos habla maravillosamente del Santo Rosario, donde agrega 5 misterios, ¿no? A los 15 misterios del Rosario, de gozo, de dolor y de gloria. Él nos invita a rezar 5 más, los misterios de luz, que son los misterios de la vida pública de Jesús. De modo que rezando el Santo Rosario es el Evangelio completo, desde que el Señor, que Dios hizo hombre,
en el seno de la Virgen hasta que resucita y vuelve al cielo. La Virgen es coronada desde el gozo, pasando por el dolor, por los misterios de luz y la gloria. Es como recorrer, el que reza el rosario todos los días, meditando en los misterios, recorre el Evangelio. Allí está la salvación, allí está la luz. Tenemos que rezar el Santo Rosario. Decía que todos los papas nos invitan a rezar el Santo Rosario. Y la Virgen insiste en todas sus apariciones, en este último siglo, en este siglo, en el anterior, insiste en el Santo Rosario. Especialmente en Fátima. La Virgen en Fátima, el 13 de octubre, la semana que viene, cuando se revela allí a Francisco, Jacinta y Lucía, se presenta como soy la Señora del Rosario. En todas las apariciones aparecía con el rosario y invitaba a rezar el rosario. En todas las apariciones desde el 13 de octubre, desde el 13 de mayo, al 13 de octubre. Pero en octubre dice, soy la Señora del Rosario. ¿Quién es usted?, le preguntaba Lucía. Ya les voy a decir quién soy. Soy la Virgen del Rosario. Y ella habla del rosario como un arma especial para vencer a los enemigos. Y habla del rosario en relación a la guerra. Estaba en la Primera Guerra Mundial, 1917, recen el rosario para lograr que se acabe la guerra. Y tienen que convertirse, como nos decía hoy la primera lectura. Si no, vendrá otra guerra peor, que ya sucedió, la Segunda Guerra Mundial. Recen el rosario, dice la Virgen, para alcanzar la paz del mundo. Para alcanzar la paz del corazón, tenemos que rezar el rosario, rezarlo bien. Para alcanzar la paz en las familias, tenemos que rezar el rosario y rezarlo bien. Para alcanzar la paz en México, en este México tan convulsionado, cada vez peor, pues hay que rezar el Santo Rosario. Si todos los católicos de México, que somos muchos, rezamos el rosario por la paz de México, México deja de ser lo que está queriendo ser. Se está hundiendo en el abismo. Claro que tenemos que tener confianza en Dios, en el poder de la oración. A veces queremos soluciones mágicas, ¿no? Buscamos otros caminos. La solución de mi vida, la solución de mi familia, la solución de un país no está en lo económico, no está ni siquiera en la salud física, está en la unión con Dios y en tratar de cumplir su voluntad. Y eso se logra por medio de la oración. Tengo que pedirle a Dios con humildad, porque solo no puedo. Y la oración predilecta es el rosario, porque es una oración vocal, Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Es una oración mental también, porque reza la mente, reza el corazón. Voy contemplando los misterios que son mi salvación, el nacimiento, la pasión de Cristo, la gloria. Tenemos que pasar por la cruz, pero la cruz no termina allí en la muerte, termina la resurrección. El que reza el rosario va penetrando en la Sagrada Escritura, va penetrando en el Evangelio, en la vida de Cristo, y se va uniendo a Él. La solución está en Dios. Tenemos que hacerle caso a la Iglesia que nos invita, repito, todos los últimos papas de este siglo pasado y del actual insisten en el rezo del Santo Rosario. La Virgen en Fátima, cuando le dice a Francisco, este es un niño Francisco, 9 años, Lucía le dijo a la Virgen, ¿Francisco se va a ir al cielo? Sí, le dijo la Virgen, pero primero tiene que rezar muchos rosarios. Sin el rosario no iba a llegar al cielo Francisco. Ahora es San Francisco, murió santamente después de una enfermedad terrible. Rezaba todos los rosarios que podía, haciéndole caso a la Virgen. ¿Qué pecados tenía Francisco? Pecados de un niño de esa época, que no existía el celular, y esas barbaridades que nos llevan a pecar muchas veces. Un niñito en una familia
buena, ¿no?, de oración, de trabajo, de obediencia, no estaba listo para irse al cielo. Necesitaba rezar. Primero, dice, la Virgen tiene que rezar muchos rosarios. Hagamos la prueba, ¿no? Queremos vencer al diablo. Venimos a esta liturgia de liberación. Bendito sea Dios que tenemos aquí una posibilidad de expulsar al diablo, como el Señor nos ha dado ese poder, ¿no? Inmerecidamente el Señor dice, bueno, a ver, a ti te encomiendo eso, expulsa al demonio. Y muchos demonios tienen que salir huyendo de esta liturgia, ¿no? Hay muchas personas que dan testimonio de eso, que se sienten aliviadas, fortalecidas o liberadas por la oración. No pueden venir a la liturgia, recen el rosario. Suple la liturgia de liberación. Quisieran traer a otros, recen por ellos. No hay exorcista, porque hay gente de afuera, no encuentran exorcistas. No importa, recen para que haya, ¿no? Pero bastaría que recen el Santo Rosario. Bien, la Virgen se encarga. ¿Qué tiempo? Lo que ella quiera, ¿no? Un día, un mes, un año, 10 años. Si Dios ve que necesitamos rezar el rosario hasta nuestra muerte, pues ojalá que no nos dé la liberación entonces para que nos aferremos a seguir rezando, ¿no? Pero recemos con fe y vamos a alcanzar la liberación, la salud. Si nos conviene para la vida eterna, el Señor nos va a conceder todo lo que le pidamos a través del rosario. Podemos hacer ese propósito de rezar especialmente en este mes. Los que ya lo rezamos, de rezarlo mejor. Los que no lo rezan, aprender a rezarlo, rezarlo bien, o rezar un poco más. En lugar de rezar 1, rezar 2 o más, por los que no rezan. Y también para reparar el corazón de la Virgen. Esta liturgia de liberación, los textos que vamos a hacer, especialmente el exorcismo, lo compuso el Papa León XIII. Textualmente estos no, pero utilizaron el conocido llamado así exorcismo de León XIII. El mismo Papa del Rosario que decían, ¿no? Fue el que compuso esta oración para toda la Iglesia, para que los sacerdotes cumplan con esa función que el Señor dejó a la Iglesia de expulsar a los demonios. Este Papa tan mariano y que tanto amaba el Santo Rosario. Pues hagamos ese propósito y confíen en lo que yo le estoy diciendo, confíen en la Iglesia, confíen sobre todo en la Santísima Virgen y hagan la experiencia y van a ver los resultados. Pero no como algo matemático, ¿no? Porque puede ser que uno se ponga a rezar y la cosa se complique. Pues tal vez es como una enfermedad. El médico comienza a trabajar en ese tumor y empiezan a por ahí, parece que se complica la cosa. La medicina es dolorosa, es costosa, pero la salud es segura. Empiecen a rezar el rosario, pase lo que pase, confíen en la Virgen, recen con ganas, sin ganas, cansados, enfermos, tristes, sin sentir nada, recen igual, haciendo un acto de buena voluntad. María, te entrego esto que siento. Me siento mal, siento que esto no funciona, siento que no tengo fe, siento que esto no importa, sigo rezando, confío en ti y van a experimentar los resultados. El demonio hace todo lo posible para que nos alejemos de la oración, especialmente del rosario. Como exorcista en 20 años he experimentado el poder del rosario más que un exorcismo, muchísimo más. Cuando el demonio está ahí y no se va y se burla y parece que todo anda mal, pues lo único que hago, nos arrodillamos a rezar el Santo Rosario. A veces se sigue burlando, pues aunque tengan que rezar 1, 2, 10, lo que sea, con esa intención, el demonio no soporta eso. Ya termino con algo que estoy recordando que me pasó en Argentina, alguna vez lo dije en esta liturgia, que había ido a visitar a una persona que estaba poseída por el demonio y era bien complicada la situación. Estaban los familiares allí y yo tenía mi parroquia, tenía que volver a la parroquia, se hacía de noche
tenía que volver a la parroquia, al otro día tenía actividades, como en una parroquia, hay de todo, ¿no? En una parroquia, bautismos, confesiones, misas, catecismo, 1000 cosas. Pues ahí rezando un exorcismo, otro, una oración, otra, y el demonio no se iba. Yo tenía ganas de irme, ¿no? El papá también, tenía que trabajar al otro día, manejaba un camión. La mamá se la notaba también cansada de tanto sufrimiento, de no ver resultados. Allí había algunos hermanos, ¿no?, de la persona afectada. Yo había ido con un acompañante y digo, a ver, acá yo tengo que serenarme, confiar en la Virgen, rezar, aunque tenga que rezar hasta el otro día, no me va a pasar nada si no duermo una noche, alguna vez lo tenemos que hacer, pues aquí me voy a quedar rezando toda la noche. Y entonces dije esto, bueno, a ver, yo voy a hacer esto. Le dije a los familiares, voy a rezar 1 rosario, 2 rosarios, 20 rosarios, hasta que me canse, hasta la mañana siguiente. Ustedes no se preocupen, papá vaya a dormir, usted mañana tiene que trabajar, mamá si quiere vaya a descansar un poco, mañana usted continúa, yo me quedo con mi ayudante miraba como diciendo, oh, me tengo que quedar, ¿no? Era muy generoso, así que no tenía ningún problema. Y yo por dentro decía, Señor, no me tomes en cuenta esto, yo me quiero ir enseguida, pero hágase tu voluntad, si me tengo que quedar, no me va a hacer mal. Pues bastó decir eso. Repito, yo lo dije de verdad, de corazón, aquí me quedo a rezar hasta el día siguiente, ¿no? Con esa sensación de no querer, pero de querer, ¿no? De hacer un acto de ofrecimiento a Dios. Sí, hay que hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, ¿no? Lo que Dios quiera, lo que la Virgen quiera. Bastó decir eso, se fue el demonio, no soportó eso. Porque el demonio de alguna manera captaba lo que había aquí adentro, que yo me iba a quedar. Paso seguido, ¿nos vamos todos a casa? No, vamos a rezar el rosario en acción de gracia, dijimos, ¿no? Vamos a rezar el rosario en acción de gracias, y la persona atormentada por el maligno pudo rezar el rosario en acción de gracias, ¿no? Todos quedaron allí, ¿no? Quedaron vacunados para siempre, ¿no? Diciendo, bueno, el rosario tiene poder, pues hagan la prueba. ¿Quieren protegerse contra la pandemia? Hablando de la vacuna, pues recen el rosario. La Virgen también concede esas gracias. ¿Quieren vencer el miedo que nos atormenta? Pues pídanle a Dios, a la Virgen, a través del Santo Rosario. ¿Están enfermos de COVID? Digo, ahora no hay ninguno, espero que no haya ninguno aquí, pero se enferman de COVID, pues recen el Santo Rosario, como hice yo, estaba ahí tirado, rezando el rosario, se pasa muy bien, ¿no? Si me tengo que morir, qué bueno, morir con el Santo Rosario en las manos, ¿no? Porque Dios puede querer que me toque partir, pues recibiré la muerte en paz, en alegría, ¿no? Lo que Dios quiera es lo mejor. Pues recemos el rosario, pidámosle a la Virgen que nos conceda esa fuerza, esa voluntad de querer hacerlo, y el gusto también, porque bueno, necesitamos sentir un poco, gustar un poco, que nos sintamos movidos hacia rezarlo y perseverar siempre. Ave María Purísima.